El cordero asado olía a traición. Era domingo por la tarde en Madrid. La luz dorada del sol cruzaba los inmensos ventanales de nuestro salón en el centro de la ciudad. El eco de las copas de cristal chocando llenaba el aire. La botella de vino de Rioja. La tercera de la tarde. Estaba casi vacía. Mi suegra, Beatriz, se limpiaba las comisuras de los labios con una servilleta de lino, se quejaba en voz alta del precio del jardinero de su bloque. Fernando, su marido, asentía con gravedad mientras se recostaba en la silla. Él llevaba una chaqueta de punto de diseño que yo misma había pagado. Lucía, la hermana menor de mi marido, no levantaba la vista de la pantalla de su teléfono móvil. Hablaba sin parar de alquilar una gran villa en Marbella para el mes de agosto. Daba por sentado que el dinero aparecería por arte de magia en su cuenta bancaria. Mateo presidía la mesa redonda de madera maciza. Sonreía con la suficiencia de un hombre que cree haber conquistado el mundo entero. Su pecho se inflaba con cada halago que su familia le lanzaba. Lo llamaban el hijo generoso. Lo llamaban el gran patriarca. Mi teléfono móvil vibró repentinamente en el bolsillo de mi pantalón. Me levanté en silencio y caminé por el largo pasillo hacia mi dormitorio. Era mi madre. Sofía, su voz temblaba al otro lado de la línea. Me llamó desde la pequeña y oscura cocina de su piso en el barrio obrero de Vallecas. Mi madre siempre pedía perdón antes de pronunciar cada frase. Como si su propia existencia fuera una molestia. Mi padre, Rafael, necesitaba una intervención médica de urgencia. La lista de espera de la Seguridad Social era de casi 9 meses. Los médicos le dijeron que no podía esperar tanto tiempo. Necesitaban pagar una clínica privada de inmediato. No tenían los ahorros suficientes para afrontar ese gasto. Un hombre que había trabajado más de 40 años en un taller mecánico no podía permitirse el lujo de respirar sin dolor. Le dije a mi madre que no se preocupara por absolutamente nada. Prometí que yo me encargaría de todo hoy mismo. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi propio reflejo en el espejo del pasillo. Volví al comedor pisando fuerte sobre el suelo de roble. Me senté en mi silla, rodeada de la estridencia habitual de la familia de mi marido. Esperé pacientemente a que hicieran una pausa en sus absurdas conversaciones sobre campos de golf. Anuncié con voz completamente tranquila que mis padres atravesaban un bache médico importante. Expliqué que este mes tendríamos que ajustar ligeramente los gastos familiares para ayudarles con la factura de la clínica privada. Mateo dejó su copa sobre la mesa de roble de golpe. El sonido del cristal contra la madera resonó como un disparo sordo en la habitación. Me miró con una frialdad absoluta, sin un solo rastro de empatía en sus ojos. Pronunció las palabras que acabarían destruyendo toda su vida. Tus padres son tu problema. Carmen, tu dinero es tuyo. Y mi dinero es mío. Un silencio pesado y denso cayó sobre el comedor. Miré fijamente a Beatriz. Ella asintió levemente, dándole la razón a su hijo de forma descarada. Fernando tosió y cambió rápidamente de tema. Actuaba como si la frágil salud de mi padre fuera una molestia de muy mal gusto en su perfecta tarde de domingo. Lucía ni siquiera parpadeó y siguió tecleando en su teléfono móvil. Nadie preguntó qué le pasaba exactamente a Rafael. Nadie ofreció un solo céntimo de ayuda. No grité. No lloré. No tiré las copas de vino al suelo, ni monté una escena dramática. La ira incontrolable es una emoción inútil que solo sirve para nublar el intelecto humano. Lo que sentí fue una claridad de hielo deslizándose lentamente por mis venas. La humillación visceral se transformó en un cálculo matemático instantáneo dentro de mi cabeza. Durante 6 largos años, yo había mantenido una enorme mentira estructural en el corazón de esa familia. Mateo ganaba un sueldo miserable, apenas suficiente para costear sus propios caprichos de hombre moderno. El alto nivel de vida del famoso barrio de Salamanca lo pagaba íntegramente yo. El carísimo alquiler del piso de Beatriz y Fernando salía de mi cuenta personal, 2.500 euros cada mes. Ese era el coste exacto y preciso de la falsa generosidad de mi marido, mes a mes. Yo transfería mis fondos a una cuenta conjunta sin hacer preguntas. Desde allí,
Mateo distribuía el dinero como si fuera un noble feudal, repartiendo limosna a sus siervos. Yo era el silencioso motor invisible que alimentaba toda su arrogancia diaria. Y ahora, por primera vez en 6 años, el motor había decidido apagarse por completo. Esa misma noche, la casa estaba sepultada en un silencio absoluto y profundo. Mateo dormía plácidamente a mi lado en la cama matrimonial. Su respiración era pesada, irregular. Ignorante de la devastadora tormenta que se estaba formando, me levanté despacio, sin hacer el más mínimo ruido. Caminé descalza por el frío suelo de madera hasta llegar a mi despacho personal. Cerré la puerta con sumo cuidado. Encendí la gran pantalla de mi ordenador. La pálida luz azul iluminó mis manos mientras descansaban sobre el teclado mecánico. Abrí el archivo de hojas de cálculo donde registraba nuestra arquitectura financiera desde hacía una década. Empecé a sumar cada maldita línea. Empecé a diseccionar cada concepto. Repasé cada mes desde el día en que nos casamos. Ahí estaba el seguro a todo riesgo del coche nuevo de Lucía. 1.200 euros anuales pagados sin rechistar. Las cuotas exclusivas del club de pádel de Fernando. 300 euros al mes. Los idílicos veranos en las costas de Marbella. 5.000 euros transferidos cada mes de agosto. Todo este imperio de falsas apariencias estaba costeado con el sudor de mi propio trabajo. Mientras tanto, mi padre, un hombre honrado, se rompía la espalda en Vallecas por pura dignidad. El contraste era repugnante. A la mañana siguiente, decidí no ir a mi oficina. Conduje mi coche directamente hacia el Paseo de la Castellana. Aparqué en el aparcamiento subterráneo y subí hasta la planta 20 de un imponente edificio de cristal. Valeria, mi asesora financiera personal, me estaba esperando en su inmaculado despacho. Valeria era una mujer implacable. Tenía una mirada afilada y utilizaba palabras sumamente precisas. Le entregué una gruesa carpeta azul con todas mis nuevas instrucciones. No hubo preguntas sentimentales de ningún tipo. Solo pura y fría ejecución burocrática. Le pedí que revocara de manera fulminante todas y cada una de las transferencias automáticas. La gran cuenta conjunta que compartía con Mateo quedaría reducida a 0 en cuestión de horas. Ordené que sus tarjetas de crédito, asociadas ilegalmente a mi cuenta secundaria, fueran bloqueadas de inmediato por pérdida. Cada orden de domiciliación vinculada al piso de sus padres debía ser devuelta al banco emisor sin ninguna explicación. 15 minutos después de salir de ese edificio, mi teléfono emitió un suave pitido. Recibí una notificación oficial. Era un correo electrónico automático del Banco Central, cancelado. Esa sola palabra brillaba en el centro de la pantalla de mi teléfono móvil. Era una palabra hermosa, definitiva, completamente irrevocable. El grifo del dinero infinito se había cerrado para siempre. Así comenzó la gran cuenta atrás. Faltaban 28 largos días para que el primer gran recibo del mes llegara a las frágiles cuentas de su familia. Fueron 28 días de silencio hogareño absoluto. Observaba a Mateo caminar por los pasillos de nuestra casa con su habitual aire de superioridad moral. Lo escuchaba hablar a gritos por teléfono con su madre en la terraza. Le prometía que este mismo verano alquilarían un barco mucho más grande en las vacaciones. Yo simplemente asentía desde el sofá. Preparaba café por las mañanas y no decía una sola palabra al respecto. Estaba conviviendo con un auténtico fantasma en mi propio hogar. Mi marido ya estaba completamente arruinado, pero su cerebro aún no había procesado la información. Mientras tanto, en la sombra, ordené una transferencia directa e inmediata de 10.000 euros a la modesta cuenta de mis padres. Pagué íntegramente la clínica privada de mi padre. Pagué todos los meses de su rehabilitación por adelantado. Les dije que había recibido un enorme bono sorpresa de la empresa y que no aceptaba una negativa por respuesta. Mi madre lloró de puro agradecimiento a través del teléfono. Por las noches, mi marido seguía durmiendo plácidamente sobre los laureles de mi dinero. Se compraba botellas de vino de 100 euros para celebrar supuestos pequeños logros en su mediocre trabajo. Yo anotaba cada gasto mentalmente. Llegó finalmente el primer día del mes. Era un martes por la mañana.
Un día lluvioso en Madrid. Yo estaba cómodamente sentada en mi despacho, revisando unos densos contratos corporativos. Eran exactamente las 10:30 de la mañana cuando mi teléfono personal rompió el silencio de la sala. Era un número que conocía muy bien. Beatriz. Contesté deliberadamente al tercer tono, dejándola esperar. La voz de mi suegra ya no era altiva ni arrogante. Sonaba extrañamente aguda, nerviosa. Rozando el pánico absoluto, me dijo atropelladamente que su casero acababa de llamarla muy enfadado. El carísimo recibo del alquiler de su piso en el centro había sido devuelto. El banco alegaba una total falta de fondos en la cuenta emisora. Beatriz me preguntó, casi rogando, si había algún tipo de error técnico en la transferencia mensual de Mateo. Respiré hondo. Llené mis pulmones de aire y sentí el poder absoluto vibrar en mis cuerdas vocales. Le respondí con un tono extremadamente suave y gélido. Le dije que no había ningún error técnico. Le recordé, palabra por palabra, lo que su hijo había establecido en nuestra última gran comida familiar de domingo. Su dinero es suyo, Beatriz, y el mío es mío. Le sugerí amablemente que hablara directamente con el gran patriarca de la familia para solucionar sus urgentes problemas de liquidez. Colgué el teléfono de golpe antes de que pudiera balbucear una sola respuesta. 30 minutos después de esa llamada, la puerta principal de nuestra casa se abrió con una violencia extrema. Escuché los pasos rápidos y furiosos de Mateo cruzando el pasillo de madera. Venía directamente de su pequeña oficina, rojo de rabia, respirando por la boca. Las venas de su cuello estaban marcadas por la tensión arterial. Entró dando zancadas en la cocina, donde yo me estaba preparando tranquilamente una taza de té verde. Me exigió a gritos saber qué demonios estaba pasando a sus espaldas. Gritó histérico que su madre estaba al borde de un ataque de ansiedad severo en su salón. Preguntó enfurecido por qué no se había emitido la maldita transferencia de 2.500 euros. Soplé lentamente el vapor de mi taza de cerámica. Lo miré directamente a los ojos. Sin parpadear, le dije con calma que yo solo estaba siguiendo al pie de la letra sus propias y estrictas reglas financieras. Tus padres son tu problema. Mateo. El teléfono móvil de mi marido comenzó a vibrar frenéticamente sobre la encimera de granito de la cocina. Era su hermana Lucía. La compañía aseguradora le acababa de notificar que el seguro a todo riesgo de su coche estaba cancelado. Inmediatamente después, sin darle tiempo a responder, entró otra llamada entrante. Era su padre, Fernando. La administración del prestigioso club de pádel le acababa de denegar el acceso a las pistas frente a todos sus amigos. Mateo se quedó petrificado en medio de la cocina. Sus hombros se hundieron de golpe. Miró la pantalla de su teléfono parpadear una y otra vez, iluminando la oscura cocina. Levantó lentamente la vista hacia mí. El terror más absoluto e infantil estaba dibujado con claridad en su rostro pálido. Por primera vez en 6 años, comprendió la magnitud de su error, comprendió que su falso y brillante castillo de mentiras iba a ser expuesto de la forma más violenta e implacable posible. Y lo peor de todo es que iba a ser expuesto ante las únicas personas en el mundo a las que desesperadamente intentaba impresionar. Dejé que el absoluto silencio llenara la cocina mientras el aparato seguía vibrando salvajemente sobre el granito frío. No dije una sola palabra. No alteré mi respiración, ni mostré el más mínimo atisbo de triunfo en mi rostro. Me di la vuelta lentamente. Tomé mi taza de té de manzanilla con ambas manos y salí de la habitación, dejándolo completamente solo en la oscuridad. Sus pasos no me siguieron. No tuvo el valor de detener mi marcha, ni de pedir explicaciones. Durante los siguientes 30 días, me dediqué a observar la destrucción paulatina de su espejismo con una calma que incluso a mí misma me sorprendió. Fue una demolición asombrosamente silenciosa y burocrática, una lenta agonía de papel y notificaciones electrónicas. Cada mañana, el cartero dejaba en nuestro buzón sobres con membretes de urgencia que antes nunca llegaban a nuestra casa. Eran notificaciones rojas de impago y requerimientos bancarios de cobro inmediato.
Llegaron cartas del propietario del lujoso piso de sus padres en el exclusivo barrio de Salamanca. Advertían con lenguaje legal sobre el inusual retraso en el abono del alquiler mensual. Llegaron también los avisos de la correduría de seguros de su hermana. Mateo comenzó a interceptar el correo con la desesperación de un animal acorralado. Lo veía desde la ventana de mi despacho. Escondiéndose en la terraza para contestar las interminables llamadas de su madre, hablaba en susurros nerviosos, dando la espalda al cristal para que yo no pudiera leer sus labios. Inventaba excusas patéticas sobre problemas técnicos temporales con el Banco Central. Hablaba de supuestas auditorías fiscales rutinarias que habían congelado sus cuentas por un error del sistema. Su gigantesco orgullo de hombre proveedor le impedía confesar a su propia sangre que el grifo de los euros se había cerrado para siempre. Prefería mantener la farsa y mentirles en la cara, antes que decirles que el dinero infinito provenía exclusivamente de mi trabajo y no de su genialidad financiera. Pero los grandes bancos no entienden de apariencias sociales, ni del qué dirán de las amistades. Los sistemas informáticos simplemente ejecutan las órdenes de cobro. Si no hay fondos suficientes, la maquinaria te expulsa sin piedad a la calle. El colapso estructural definitivo ocurrió en la tercera semana de mi silencio. Fue un martes por la tarde cuando llegó la carta certificada de aviso de desahucio. El propietario del elegante piso donde vivían mis suegros ya no aceptaba más excusas ni promesas vacías. Llevaban casi un mes entero sin pagar su mensualidad. La administración de la comunidad de vecinos, famosa en todo el distrito por su estricta exclusividad, ya había empezado a murmurar en los pasillos, para mi suegra, Beatriz. Ser el centro de los rumores por falta de dinero era mucho más aterrador que enfrentarse a una enfermedad terminal. Esa misma noche, Mateo recibió el ultimátum telefónico definitivo que quebró sus defensas. Su madre exigió una reunión familiar urgente en nuestra propia casa a la mañana siguiente. No fue una petición amable. Fue una orden dictada desde el pánico absoluto de perder su adorado estatus frente a sus amistades ricas. Llegaron el sábado por la mañana. Un día gris y frío que calaba en los huesos nada más pisar la calle. Entraron en el recibidor de mi casa como si fueran un tribunal supremo a punto de dictar sentencia. Mantenían los rostros tensos, las espaldas rectas y una actitud de profunda ofensa. Beatriz vestía una impecable blusa de seda italiana y su inseparable collar de perlas blancas. Su armadura de clase alta parecía exteriormente intacta, pero el rímel ligeramente corrido y la respiración acelerada delataban una histeria que apenas lograba contener. Fernando caminaba un paso por detrás de ella. Se apoyaba en su bastón de madera noble con la actitud arrogante de un patrón ofendido por la incompetencia de sus siervos. Lucía, la hermana menor, pasó de largo sin mirarme y se dejó caer pesadamente en el sofá de cuero del salón. No despegaba la vista de la brillante pantalla de su teléfono. Parecía mucho más molesta por haber tenido que madrugar en un fin de semana que preocupada por el inminente desastre financiero que amenazaba con hundirlos a todos. Ninguno de los tres se dignó a darme los buenos días. Me ignoraron por completo desde el instante en que cruzaron el umbral de la puerta. Se dirigieron directamente a Mateo, tratándolo como si él fuera el único adulto con autoridad y capacidad de resolución en toda la casa. «Toma asiento de una vez», dijo Fernando, con su característica voz profunda e imperativa. Señalando a su propio hijo con la punta del bastón, «Tenemos que solucionar este maldito y vergonzoso malentendido con el banco hoy mismo». Me quedé de pie junto al marco de madera de la puerta del gran salón. Mantuve una postura relajada, observando la grotesca escena teatral que se desarrollaba ante mis ojos. Llevaba sujeta entre mis dos manos una carpeta de cuero negro, fría al tacto y extremadamente pesada. En su interior descansaba el registro exacto, milimétrico y certificado de la verdad de los últimos 6 años. Mateo balbuceaba sílabas inconexas frente a su padre. Sudaba frío por la frente y el cuello de su camisa. Intentaba articular una nueva y desesperada mentira sobre transferencias retenidas injustamente por un director de sucursal incompetente. Su madre lo interrumpió de golpe con un tono afilado, cortante y lleno de soberbia. «Déjate de tonterías y excusas baratas.
senté Beatriz cruzando las piernas. El presidente de nuestra comunidad de vecinos me miró ayer con una mezcla de lástima y asco en el ascensor principal. No voy a tolerar la lástima de absolutamente nadie. Y mucho menos por un triste error administrativo de tu departamento financiero. Lucía suspiró de forma exagerada y ruidosa. Apartando por fin la vista de su pantalla, mi coche lleva 3 días aparcado en la calle porque sin el seguro en regla no me atrevo a moverlo un solo metro. Dijo con enorme desgana, haz el favor de solucionar esto de una maldita vez. Concluyó la hermana volviendo a teclear rápidamente en su dispositivo. Di 3 pasos pausados hacia el centro exacto de la gran alfombra del salón. El sonido rítmico y duro de mis tacones contra el suelo de madera noble hizo que las 3 cabezas se giraran hacia mí al mismo tiempo. Sus rostros mostraban una evidente irritación por mi interrupción. El banco no ha cometido ningún tipo de error. Dije con una voz tan suave, plana y carente de emoción, que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Las transferencias no están retenidas por ningún director de sucursal. Simplemente están canceladas de forma permanente por orden mía. El silencio que siguió a mi declaración fue denso, pesado y absoluto. Nadie respiraba. Fernando frunció el ceño con enorme severidad, mirándome como si una simple empleada de la limpieza acabara de hablar sin permiso durante un banquete de gala. ¿De qué estás hablando exactamente? Carmen, preguntó Beatriz con una visible mueca de desdén en sus labios pintados de rojo. Esto es un asunto privado de Mateo. Es un asunto exclusivo de nuestra familia en el que tú no tienes por qué opinar, añadió la madre levantando la barbilla de forma desafiante. No alteré mi expresión facial, simplemente abrí la gruesa carpeta de cuero negro que sostenía entre las manos. El fuerte chasquido de los anillos metálicos al separarse de golpe resonó como el disparo de un arma de fuego en medio de aquel silencio sepulcral. Es única y exclusivamente un asunto mío. Respondí, clavando mi mirada directamente en los asustados ojos de Beatriz, porque cada céntimo que ha mantenido en pie la farsa aristocrática de esta familia durante los últimos 6 años ha salido directamente de mi cuenta bancaria personal. Extraje lentamente la primera hoja impresa a color de la carpeta. Era un resumen financiero anual, elaborado meticulosamente por mi asesora, Valeria. Con gráficos de barras precisos e indiscutibles, Mateo dio un paso torpe hacia mí. Levantando ambas manos en un gesto de súplica completamente patético. Por favor, Carmen, te lo ruego, susurró él. Con la voz quebrada por el terror inminente, no hagas esto ahora. No delante de ellos. No en mi propia casa. Ignoré su patética presencia por completo y lo aparté de mi camino con un leve movimiento de hombro. No había ninguna marcha atrás posible en este proceso. La fría aritmética de su prolongada traición requería obligatoriamente una lectura pública y solemne de los resultados acumulados. Comencé a leer el documento en voz alta, enunciando cada sílaba con perfecta y gélida claridad. Alquiler mensual del piso en el exclusivo barrio de Salamanca, 1.800 euros exactos, pagado religiosamente mediante transferencia automática el día 1 de cada mes durante 72 meses ininterrumpidos. Total acumulado, 129.600 euros. Levanté la vista del papel de forma deliberada para observar las reacciones físicas. Fernando había aflojado el agarre de su mano derecha y había soltado su pesado bastón. El golpe seco de la madera al chocar contra el suelo de parqué pasó totalmente desapercibido en la sala. El rostro de mi suegro, siempre enrojecido por el orgullo y el buen vino, perdió de repente todo rastro de color vital. Seguí leyendo el informe sin alterar un solo segundo el ritmo pausado de mi respiración. Cuota anual de socio del prestigioso club de pádel y gastos de su restaurante privado. 3.000 euros cada temporada. Seguro a todo riesgo del vehículo de lujo de Lucía. 1.200 euros anuales, renovados sistemáticamente en enero. Lucía bloqueó la pantalla de su teléfono de forma brusca y lo dejó caer sobre el sofá. Su boca estaba ligeramente entreabierta en una expresión de pura estupefacción. La actitud de superioridad aburrida había desaparecido de sus facciones juveniles por completo.
Había sido reemplazada por el vacío incomprensible de alguien que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies nunca existió. Vacaciones de lujo cada mes de agosto en Marbella. Continué hablando. Pasando tranquilamente a la siguiente página del informe. Alquiler de chalet frente al mar. Cenas en marisquerías de primera línea y caprichos diarios varios. Una media innegociable de 4.000 euros cada verano durante los últimos 6 años. Total de la partida estival. 24.000 euros exactos abonados con mi tarjeta de crédito personal. Beatriz se llevó una mano temblorosa. Casi esquelética por la edad. A las falsas perlas que adornaban su tenso cuello, sus ojos desorbitados saltaban frenéticamente de mi rostro impasible al rostro de su adorado hijo. Buscaba de forma desesperada que él se levantara, que diera un golpe en la mesa, que me desmintiera a gritos o que me llamara loca de remate, pero Mateo estaba hundido y derrotado en la silla del comedor. Empequeñecido hasta dar lástima. Tenía la cabeza metida entre las manos y miraba fijamente el intrincado patrón de la alfombra como si quisiera desaparecer bajo ella. El miserable mutismo de mi marido era la confesión más devastadora y humillante que podía ofrecerles en ese momento crucial. La suma total de los caprichos, dije cerrando la pesada carpeta con un movimiento seco y rotundo. La suma de toda esta gran ilusión asciende a más de 180.000 euros contantes y sonantes. 180.000 euros fruto de mi talento profesional, de mis largas horas de trabajo y de mi esfuerzo diario. Fernando se puso en pie muy lentamente. Apoyándose con manos temblorosas en los reposabrazos de su asiento, parecía haber envejecido 20 duros años en el transcurso de los últimos 10 minutos. Su voz, antes autoritaria y gruesa, ahora era solo un susurro ronco, frágil y desprovisto de toda dignidad. «Mateo», dijo el padre con un hilo de voz angustiado, «levanta la cabeza. Mírame a los ojos y dime como un hombre que esta mujer está mintiendo. Dime en este instante que tú pagabas con tu propio esfuerzo nuestro techo y nuestro pan». Mateo no movió ni un solo músculo de su cuerpo. No fue capaz de levantar la mirada del suelo. El gran patriarca moderno, el hijo brillante y exitoso, se había encogido hasta convertirse en un niño asustado e incapaz de defender su propio honor. «Papá. Lo siento muchísimo», murmuró Mateo hacia el suelo con una voz cargada de mocos y lágrimas contenidas. «Yo de verdad quería ayudaros a mantener el nivel de vida, pero mi sueldo base jamás daba para cubrir todo eso. Ella siempre ganaba muchísimo más que yo en su empresa. Fue muy fácil ocultarlo al principio, y luego simplemente no supe cómo parar la maquinaria». El sonido de puro sufrimiento que salió de la garganta de Beatriz fue algo indescriptible y salvaje. Fue el crujido ahogado e interno de una mujer cuyo mundo entero se desmoronaba en 1000 pedazos irremediables. Toda su existencia y su autoimagen estaban basadas en una falsa superioridad económica y social que resultó ser humo. No fue generosidad genuina ni un deseo noble de ayudar a los mayores. Intervine de inmediato, cortando de raíz la patética excusa de mi marido. Fue un robo sistemático, calculado y cobarde de mi confianza más íntima. Y yo permití ciegamente que ocurriera porque creía de corazón que todos nosotros formábamos una verdadera familia. Lo creí firmemente, hasta que mi propio padre necesitó ayuda de urgencia. Mi padre, un hombre humilde de Vallecas, que jamás ha pedido un solo favor económico a nadie en sus 72 años de dura vida. Caminé con pasos firmes hacia la gran mesa de cristal del comedor y dejé la carpeta negra justo en el centro geométrico. Y fue en esta misma mesa redonda, hace exactamente un mes atrás. Continué con tono glacial. Fue aquí mismo donde mi marido dictaminó delante de todos vosotros que la salud de mis padres era única y exclusivamente mi problema. Dijo literalmente que mi dinero era mío y el suyo era suyo, trazando una frontera imaginaria que a él le convenía. Miré directamente a Lucía, que ahora tenía gruesas lágrimas de pánico resbalando por sus mejillas pálidas. Luego desvié la mirada hacia Beatriz, que parecía estar sufriendo un mareo severo, respirando con enorme dificultad. Y absolutamente todos vosotros asentisteis con suficiencia y burla a sus palabras.
Les recordé con una frialdad y una memoria implacables. Sonreísteis con cruel aprobación mientras mi marido le negaba el pan y la salud a mis padres. Lo hicisteis sentados en mis sillas, bebiendo el vino caro que yo había pagado íntegramente. Bajo el techo de la casa que yo mantengo sola, Fernando se dejó caer de nuevo en su asiento, incapaz de sostener el peso de su propio cuerpo. El golpe a su tradicional orgullo de hombre español y a su visión patriarcal de la vida era mortal de necesidad. Su único hijo varón. Su gran orgullo familiar. No era más que un enorme fraude vestido con trajes caros. Un fraude que vivía en secreto de la abnegada caridad oculta de una mujer a la que además despreciaba, así que simplemente he decidido aplicar su misma y brillante filosofía de vida a nuestras finanzas. Concluí dando un paso atrás. Mi dinero, a partir de este mismo instante, vuelve a ser estrictamente mío. El impago inminente de vuestra vivienda, la falta de vuestros seguros médicos y la cancelación de vuestras vacaciones de lujo en la costa son, desde hoy, vuestro problema personal. La organización benéfica de esta casa ha cerrado sus puertas para siempre. Beatriz intentó recomponer su destruida fachada apelando a la piedad y la compasión. Utilizó de forma instintiva la única herramienta de supervivencia que conocía desde joven, la manipulación emocional y el pánico ciego al escándalo público. Carmen, por el amor de Dios te lo pido, suplicó la suegra con la voz rota, y juntando las manos, nos van a echar a la puta calle en cuestión de 2 semanas. ¿A dónde se supone que vamos a ir nosotros a nuestra avanzada edad sin ingresos y sin ahorros previos? No puedes hacernos esta canallada. Toda nuestra red de amistades se enterará y moriré de pura vergüenza. Podéis buscar rápidamente un piso de alquiler humilde, acorde a la reducida pensión de jubilación de Fernando. Respondí, sin inmutarme lo más mínimo, en un barrio periférico más barato y sencillo, exactamente como hacen mis propios padres desde hace 40 años, sin quejarse ni mendigar. Os aseguro de primera mano que hay mucha vida digna, más allá de las relucientes y elitistas calles del centro de Madrid. No hubo grandes gritos, ni se lanzaron vasos contra la pared. No hubo insultos malsonantes por mi parte ni pérdida de compostura. No los necesitaba en absoluto para destruir su mundo. La cruda realidad matemática y la implacable falta de fondos eran un castigo muchísimo más cruel y doloroso que cualquier rabieta escénica. Les di exactamente 15 minutos de reloj para asimilar la nueva información y abandonar inmediatamente mi propiedad. Salieron en fila india. Envueltos en silencio más absoluto y lúgubre que jamás he presenciado, Fernando caminaba muy despacio arrastrando los pies pesados por la alfombra. Lucía lloraba sin ningún tipo de consuelo por su futuro de comodidades perdido para siempre. Beatriz miraba fijamente las puntas de sus zapatos caros, completamente destrozada por dentro. Mateo, sin embargo, se quedó inmóvil en el salón principal de la casa, cuando la puerta de la calle se cerró tras su familia. Intentó acercarse a mí para buscar algún tipo de contacto físico desesperado. Intentó pedirme un perdón vacío y me juró por su vida que iba a cambiar radicalmente. Prometió entre llantos que buscaría un segundo y hasta un tercer empleo de forma inmediata. Juró que me devolvería cada último céntimo de los 180.000 euros robados. Aunque tardara toda su vida en lograrlo, le detuve en seco, levantando la palma de una sola mano a la altura de su rostro suplicante. No me interesan tus inútiles disculpas ni tus planes imposibles. Le dije con tono cortante, a partir de esta misma noche, dormiremos de forma indefinida en habitaciones completamente separadas. Y el próximo lunes por la mañana, tenemos una cita formal a primera hora que no puedes cancelar. Aquella cita ineludible fue en el inmenso y acristalado despacho de Valeria, mi implacable asesora financiera personal. Traté la desastrosa situación de mi matrimonio como lo que realmente era a esas alturas de la vida. Lo traté como la liquidación forzosa de una empresa fallida y la correspondiente separación hostil de activos financieros. Valeria había preparado todos y cada uno de los documentos legales necesarios durante el fin de semana. Se estableció una separación de bienes estricta y con carácter retroactivo. Todas las cuentas compartidas quedaron completamente bloqueadas.
congeladas y posteriormente divididas por la mitad exacta. Mateo firmó cada pliego de papel sin atreverse siquiera a leer las cláusulas detalladas. Estaba completamente dócil y anulado bajo el aplastante peso psicológico de su propia vergüenza y cobardía, sorprendentemente para él. No le pedí los papeles del divorcio de forma inmediata. Expulsarlo de mi casa habría sido un alivio demasiado rápido para él. Una forma sencilla de escapar y empezar de cero en otro lugar. Preferí 1000 veces dejarle vivir bajo mi propio techo como un simple invitado tolerado. Lo dejé atrapado a propósito en una nueva e inflexible dinámica de poder, donde él ya no poseía ninguna clase de autoridad moral ni económica. Con todo mi dinero finalmente liberado de las garras de la apariencia social y del falso estatus de mis suegros, tomé decisiones drásticas. Comencé a redirigir todos mis abundantes recursos económicos hacia donde verdaderamente importaba y urgía, hacia la dignidad real de las personas que me dieron la vida y me enseñaron a trabajar duro. Esa misma semana, transferí el pago total de la costosa factura médica de mi querido padre. Rafael fue admitido e intervenido de urgencia en la mejor clínica quirúrgica privada de la capital española por el cirujano jefe especialista. No tuvo que sufrir las listas de espera de meses ni soportar dolores físicos innecesarios en la rodilla por falta de presupuesto. Cuando conduje hasta el barrio de Vallecas y le entregué a mi madre, Sofía, el justificante bancario oficial del pago completo, ella se derrumbó. Rompió a llorar desconsoladamente apoyada contra los azulejos antiguos de la pequeña cocina de su casa. Me abrazó con muchísima fuerza, transmitiéndome ese amor honesto y trabajador que solo saben dar las manos castigadas por décadas de esfuerzo. «Hija mía de mi alma», susurró mi madre en mi oído, llorando a lágrima viva. «Esto es demasiado dinero para nosotros. Te prometo que te lo devolveremos poco a poco, restándolo de nuestra pensión. Te lo juro por mi vida, no hay absolutamente nada que devolver». «Mamá», le respondí con ternura, besando su frente arrugada por las preocupaciones. «Es mi dinero, ganado con mi sudor, y soy la única que decide dónde y con quién invertirlo». Durante los meses que siguieron a la purga familiar, contraté a una excelente cuadrilla de obreros de confianza. Les encargué arreglar por completo las goteras del tejado de la antigua casa familiar de mis padres. Cambié la vieja y ruidosa caldera de gas que siempre amenazaba con estropearse en pleno invierno madrileño. Les instalé un sistema de calefacción central completamente nuevo y automatizado para que no pasaran un solo día de frío, mientras yo reconstruía la vida de mis padres. La antes ilustre familia de Mateo desapareció por completo y sin dejar rastro de nuestro elitista radar social. No tuvieron más remedio que abandonar su amado y exclusivo barrio de Salamanca, empaquetaron sus lujosos muebles clásicos y se mudaron a un minúsculo y oscuro apartamento de alquiler en la lejana periferia sur de Madrid. Beatriz se vio obligada a abandonar para siempre su famoso club de lectura y sus tardes de café en hoteles caros. Lo hizo consumida por la vergüenza, viéndose completamente incapaz de explicar a sus adineradas amigas el motivo real de su repentina y brutal caída en desgracia financiera. Fernando perdió su territorio y su porte señorial. Dejó de pasear, exhibiendo su bastón de madera y sus trajes, a medida por las calles más lujosas de la ciudad. Se terminó refugiando en el deprimente silencio de un salón estrecho, viendo pasar los días frente a un televisor viejo. Por su parte, Lucía tuvo que malvender rápidamente su coche deportivo de alta gama a un concesionario de segunda mano. Por primera vez en casi 10 años, se vio en la humillante obligación de imprimir currículums y empezar a buscar un trabajo de sueldo mínimo para sobrevivir. El gran y deslumbrante espejismo de su superioridad innata se había desvanecido en el aire por completo. La cruel y ordinaria realidad de tener que vivir ajustados estrictamente a sus propios y escasos medios económicos los aplastó sin ningún tipo de piedad ni consideraciones. Era un domingo lluvioso por la tarde, el mismo día maldito de la semana en el que, durante 6 larguísimos años, me sometía voluntariamente a las insufribles e hipócritas comidas de la familia de mi marido. Pero esta vez el escenario era diametralmente opuesto. Estaba cómodamente sentada en el pequeño, sencillo y cálido comedor de mis padres en el barrio de Vallecas.
El maravilloso olor a guiso tradicional casero llenaba todo el ambiente de la casa. Era un aroma real, reconfortante y sin ningún tipo de falsas pretensiones, cocinado a fuego lento y con amor genuino. Mi padre estaba sentado justo frente a mí en la mesa de madera rústica. Ya estaba totalmente recuperado de su complicada operación quirúrgica. Se le veía radiante de salud, riendo a carcajadas limpias y contándome una vieja y divertida anécdota sobre sus años de juventud, trabajando duro en el taller mecánico de coches. Mi madre no paraba de sonreír mientras iba y venía de la cocina. Servía porciones enormes y generosas de comida caliente en platos de cerámica humilde, pero inmaculadamente limpia. El ambiente respiraba una paz y una verdad que el dinero jamás podría comprar en un club de campo cerrado, mi teléfono móvil, que descansaba boca arriba sobre el gastado mantel de cuadros rojos y blancos. Se iluminó en completo silencio. Era un extenso mensaje de texto entrante de Mateo. Leí las primeras líneas directamente desde la pantalla de bloqueo, sin necesidad de tocar el aparato. Me preguntaba con tono suplicante a qué hora exacta iba a volver a nuestra casa. Preguntaba si tal vez esa misma noche podíamos sentarnos a hablar tranquilamente de nosotros. Quería saber si existía alguna mínima posibilidad de intentar arreglar nuestro matrimonio roto. Ahora que su familia ya no dependía económicamente de nuestras cuentas conjuntas, mantuve la mirada fija en la pequeña pantalla iluminada durante unos largos segundos. Leí con suma atención las patéticas palabras digitales de un hombre acorralado. Eran las palabras desesperadas de alguien que había perdido de golpe su ficticio reino de mentiras y abundancia infinita. Ahora solo habitaba en los rincones de mi inmensa y silenciosa casa como un simple fantasma arrepentido, un extraño sin voz ni voto en su propio hogar. Al leer su súplica, no sentí absolutamente nada de lástima en mi interior. Tampoco sentí ira, ni rancor, ni deseos oscuros de venganza adicional. El fuego del enfado inicial se había apagado por completo. En su lugar, lo único que sentí recorrer mi pecho fue una inmensa, profunda e inquebrantable sensación de paz espiritual y mental. Levanté la mano derecha y volteé el fino teléfono móvil boca abajo con un movimiento pausado. Silencié la brillante pantalla contra el viejo mantel de cuadros, cortando cualquier conexión con su desesperada miseria emocional. Levanté la vista lentamente. Esbocé una sonrisa sincera y tranquila hacia mi anciano padre, y le pedí amablemente que me sirviera un poco más de su buen vino tinto barato. Había recuperado por completo y para siempre el control absoluto de mi propio destino y de mi vida, y la implacable aritmética de la situación, por fin, estaba de manera perfecta y justa, equilibrada a mi favor.